¿qué tal? Ok, vamos a entrar ya al tema de convolución y regularizadores. Recuerden, el teorema, la desigualdad de Hardy y Littlewood, la definición de función maximal, el teorema de diferenciación de Lebesgue, todo esto es porque quiero un teorema de densidad más sustancioso. ¿Ok? La convolución es la definición 1. Ahora sí, vamos a empezar a introducir la herramienta que nos va a permitir probar eso, pero no nada más eso. Vamos a introducir una herramienta que no nada más vamos a usar todo el curso. Aquellos que se interesen en el área de ecuaciones parciales la van a usar toda su vida, que son los regularizadores, que se definen a través de convolución. ¿Sí? La convolución, ¿por qué es tan importante en ecuaciones parciales? Si ustedes se acuerdan de parciales 1, por ejemplo, la ecuación de calor. La ecuación de calor tenía por solución 1 entre raíz de 4 pi t y era 4 pi t a la d medios por la integral en r de e a la menos x menos y al cuadrado sobre 4t, ahí está, por f de y, y esto era solución de ut menos laplaciano de u igual a 0, x está en rd, t positivo, y tengo la condición inicial ux en 0 igual a f de x. Entonces el problema de Cauchy para la ecuación de calor tenía esta solución, la vimos con Fourier. Y es más, no todos llevaron el curso conmigo, igual y otros no lo llevaron, pero se los estoy platicando. Hay otras maneras de obtenerlo, ¿sí? ¿Por qué convolución? Si vieron función de Green, la función de Green en sí también está en forma de convolución, ¿sí? Esa función de D'Alembert, la fórmula de D'Alembert que vimos, aunque yo no lo vi, pero lo vamos a ver esta vez, también está en forma de convolución. La fórmula de Kirchhoff, el método de promedios esféricos para la ecuación de onda, también son convoluciones. Nada más que no está escrito así, no se ve a primera vista. El método que yo usé que es el método de promedios esféricos para deducirla, no hace notar que es una convolución, pero son convoluciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las soluciones se encuentran en forma de convolución? ¿No? ¿Por qué? Es muy importante la convolución históricamente, fíjense, independientemente de lo que vamos a ver en este curso, históricamente estas fórmulas se encontraron sin transformar a Fourier, se encontraron a través de razonamientos físicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la convolución? Resulta que esta convolución, vean, aquí el que está jugando el papel de la f es la exponencial. Resulta que la convolución tiene una propiedad que me dice que si una de estas, por ejemplo esta, es seca, entonces la convolución es seca y la derivada entra en la convolución, en la integral. Puedo intercambiar integral con derivada si una de ellas es seca. Puede ser esta o esta, no importa. La otra debe ser L1 log, al menos. ¿Va? Bueno, ¿y qué significa que la derivada entra? Bueno, significa, ahí se los dejo de tarea moral, que si ustedes, por ejemplo, tienen una solución particular a una ecuación parcial y hacen la convolución, eso va a ser solución. Chequenlo de tarea moral. Esto entre esto es una solución particular en la ecuación de calor. Entonces, conociendo una solución particular y haciendo convoluciones, puedes obtener soluciones más complicadas, más generales. ¿Ok? Por eso, en parte, es que la convolución toma un sentido muy importante en ecuaciones parciales. No nada más por eso. Como vamos a ver, me permite introducir el concepto de aproximación con funciones e infinito, que es
utiliza esta propiedad, es lo que hace, utiliza la propiedad de intercambiar derivada con integral, gracias a que vamos a hacer la convolución con algo que es infinito, ¿sí? ¿Va? Y no nada más eso, cuando veamos el teorema de Malgrange y Ehrenpreis, vamos a ver que toda ecuación diferencial parcial lineal con coeficientes constantes tiene al menos una solución y que creen está en forma de convolución. ¿Ok? Y no nada más vamos a ver que está en forma de convolución, vamos a ver qué propiedad requiere la función con la que le vamos a hacer la convolución. No es cualquier función, es una solución de la ecuación parcial, pero en sentido distribucional satisface otra cosa, ¿ok? Que de hecho es que le pegue a la delta de Dirac, que en sentido distribucional se satisfaga esto, que esto es la distribución delta de Dirac, pero eso lo vamos a ver, y todo eso es base la convolución, las propiedades básicas de convolución. Entonces, en mi curso, señores, van a soñar con convoluciones, ¿sí? Vamos a aprender entonces las propiedades básicas de la convolución. Proposición 1. Suponiendo que todas las integrales existen, tenemos que A, f convolución con g es lo mismo que g convolución con f. B, la convolución de f con g, si yo la convoluciono con h, esto es lo mismo que f convolución con la convolución de g con h. Inciso C, para cualquier z en Rn definimos la traslación, esto es tau de z, la traslación por z de la función f como una traslación en el argumento, un shift, ¿ok? F evaluada en x menos z, ¿sí? Bien, entonces se satisface que la traslación por z de f convolución con g es lo mismo que la traslación por z de f convolución con g, y que es lo mismo que f convolución la traslación por z de g. E inciso D, resulta que el soporte de f convolución con g está contenido en el soporte de f más el soporte de g cerrado, ¿sí? Aquí no estoy, fíjense, aquí no estoy diciendo realmente nada de las funciones que si tienen un soporte compacto o no. No. Suponiendo que todas las integrales existen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque supongo que las integrales existen, porque lo que quiero es hacer una manipulación algebraica para probar esto. Nada más por eso. Queda la pregunta abierta de cuándo es que esto está bien definido, ¿no? Porque fíjense, aquí por cierto le puse C, pero puede ser R, ¿eh? No importa. Ya saben que esto no importa. Son funciones medibles, sí, al menos. ¿Por qué tienen que ser medibles? Porque les voy a asociar una integral, ¿sí? Les voy a asociar una integral. Entonces, la convolución, fíjense, la estoy definiendo como esta función cada vez que esta integral existe. Y aquí estoy diciendo, suponiendo que todas las integrales existen, o sea, suponiendo que ya está bien definida. Aquí no estoy diciendo, ni aquí estoy diciendo cuándo es que existe. ¿Va? Aquí apenas lo que voy a hacer es una manipulación algebraica. Pero, en un momento vamos a ver una condición suficiente para asegurar que existe la convolución. ¿Va? Y de hecho vamos a verla todavía más, vamos a complicar esa condición suficiente.
¿sí? Entonces, vamos a hacer la prueba de esto. Demostración. Inciso A. Hacemos el cambio de variable z igual a x menos y, ¿no? Entonces f, convolución con g en x, es la integral en Rn de f en x menos y por g de y. Esto debe ser la integral en Rn de, haciendo el cambio de variable, f de z y g en x menos z, ¿ok? G en x menos z, pero ojo, al hacer el cambio de variable hay que meter aquí el módulo del jacobiano. Pero ¿quién es el jacobiano de este mapeo? Respuesta, menos 1 a la n. Ajá, pero hay que meterlo en módulo. Entonces es 1, ¿sí? Respecto de z, y ya está. Esto es g convolución con f de x. Entonces esto me está diciendo que la convolución es conmutativa, ¿va? Es conmutativa, y mucho ojo. Por eso os dije desde el principio, suponiendo que todas las integrales existen, para aplicar cambio de variable y Fubini y todos estos teoremas que conocen de teoría de integración, necesitas que las funciones sean al menos semi-integrables. O sea, si son reales, que su parte real o su parte positiva o su parte negativa sean integrables. O si son complejas, que al menos una de las tantas partes que se descomponen sea integrable. ¿Ah? Por eso es que estoy diciendo, supongamos que todo existe. Suponiendo que todo existe, podemos aplicar este cambio de variable. Entonces vámonos con la asociatividad, ¿no? Bien, inciso B. F, convolución G, y todo esto convolución con H, como función de X es la integral en Rn de F, convolución con G, ¿ok? En X menos Y, estoy escribiendo nada más la definición de esto, por H de Y. Entonces ahora vamos a escribir la definición de lo de adentro. ¿Ah? Esto va a ser la integral en Rn de la integral en Rn de f de z por g en x menos y menos z por h de y de z de y. ¿Sí? Entonces escribimos, es esta convolución evaluada en x menos y, entonces por eso introduzco una tercera variable z. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar Fubini. Otra vez estamos asumiendo que todo existe. La integral en Rn de f de z de la integral en Rn de g de x menos y menos z h de y de z. Fubini. ¿Ok? Pero ¿esto quién es? Fíjense qué es lo de adentro. Esto está integrando en y, entonces es la convolución, pero fíjense que está evaluada en x menos z. Entonces esto es la integral en Rn de f de z por la convolución de g con h en x menos z respecto de z, que es, a fin de cuentas, f convolución, la convolución de g con h. ¿Va? Ya estuvo, es asociativa.
Inciso C. La traslación por z de f por g o función de x es la integral en Rn de f en x menos y, y todo esto trasladado menos z en g de y. ¿Okay? Pero fíjense que eso es la integral en Rn, y aquí voy a meter la traslación, es la traslación por z de la función f, pero en x menos y. ¿Ok? Por g de y. ¿Y esto qué es? Pues esto no es otra cosa que la traslación por z de f, convolución con la g. Entonces ya demostramos que entra, pero vamos a aplicar conmutatividad. Y por inciso A, tengo que la traslación por z de f convolución con g, pues es la traslación por z de g convolución con f, conmutatividad, y le aplico ahora esta, ¿no? Entonces entra en la primera. Esto es traslación por z de g convolución con f, pero otra vez conmutatividad me dice que esto es f convolución, la traslación por z de g, y ya está todo, ¿no? La traslación entra y sale como quiere. El último inciso. Inciso D. Por definición, tenemos que f convolución con g en x, esto es la integral en Rn de f en x menos y por g de y. Pero fíjense que esto es igual a la integral del soporte de g sobre el soporte de f en x menos y g de y. Es claro, ¿no? Porque esto solamente hay contribución a la integral siempre y cuando la g no valga 0 en un área entera. Pues aquí está, ¿sale? Bueno, entonces supongamos que la x0 no está en el soporte de f más el de g. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí cerrado, ¿va? Entonces, en particular, esto me está diciendo que x0 menos y no está en el soporte de f, pero esto para toda y que pertenezca al soporte de g. ¿Están de acuerdo? Porque si esto estuviera, si x0 menos y estuviera en el soporte de f, entonces x0 menos y más y, que es x0, estaría acá. ¿Ok? Y de hecho igual y no hay necesidad de ponerle la cerradura, ahorita vemos. ¿Sí? Estaría, porque entonces estaría acá. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Sale? Ahí está. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Si x0 menos y no está aquí, ¿qué significa esto? Pues f en x0 menos y, ¿cuánto vale? Entonces, f en x0 menos y vale 0, ¿ok? Para toda y que pertenezca al soporte de g. Pues ya estuvo, ¿no? Entonces esto se anula, ¿ok? Por lo tanto,
Por lo tanto, tengo que la convolución de f con g en un x0 que no esté aquí satisface que es 0. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Por lo tanto, el soporte de f convolución con g va a estar contenido en el soporte de f el soporte de f más el soporte de g. Pero aquí creo que sí hay que agregar cerradura, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ok? ¿Sale? Y lo mismo acá, sí, porque todo esto sigue siendo cierto. Si x no está aquí, todo lo que puse, todo esto es cierto si le quitan la cerradura ahí, ¿eh? No importa. Pero es que hay que ser consistente con esto. Si x no está acá, entonces tampoco está en el soporte de f más el soporte de g, y entonces esto no ocurre. Es decir, esta afirmación que puse aquí es cierta. Todo esto es cierto, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto vale 0. ¿Sale? ¿Va? Pero es que acuérdense que el soporte es la cerradura, es una cerradura. Entonces por eso cuando tomo el complemento voy a cerrar este, ¿sí? Pero no importa, lo que pasa es que aquí no estoy diciendo que f y g tengan soporte compacto, ¿eh? Bien. Ya acabamos. Ya acabamos. A ver. Bien, vamos a ver entonces ahora una condición suficiente para la existencia de la convolución. Este es el teorema 1 y se llama desigualdad de Young, versión 1. Vamos a ver cómo vamos a ver una que es una en especial va a ser la que contenga todas las otras, esta y la otra que vamos a ver. ¿Sale? ¿Qué es la desigualdad de Young? A ver, fíjense, me está diciendo si f está en L1 de Rn y g está en LP de Rn y p es mayor o igual a 1, menor o igual que infinito, incluimos el caso infinito, entonces f convolución con g existe. ¿Ok? Y es una función en LP de Rn. Además, f convolución con g en norma p es menor o igual que la norma de f en L1 por la norma de g en LP. Esa es la desigualdad de Young, ¿sale? ¿Ok? Bueno, a ver, ¿por qué es que esto es una condición suficiente para la existencia de la convolución? Tiene dos interpretaciones importantes, esa la que les estoy diciendo y otra. Esa primero. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que la convolución existe? Porque quedamos que la convolución se define cada vez que esa integral es finita. Ajá. ¿Ok? Aquí no me está diciendo eso, me está diciendo que la norma P es finita. La pregunta es, ¿eso implica que la función es finita? Sí, implica que es finita en casi todo punto,
Por eso es que probar, mostrar que la norma P de la convolución existe, es finita, es suficiente para mostrar que la convolución existe en casi todo punto, es decir, es una función en LP en este caso, pero existe en casi todo punto, ¿sí? ¿Ok? O sea, mucho ojo con lo que está pasando aquí. Decir que está en LP y evaluar puntualmente son cosas distintas, ¿sí? Pero afortunadamente decir que está en LP implica evaluación puntual en casi todo punto. Eso es lo que estoy diciendo, es lo que estoy afirmando, ¿sí? ¿Cuál es la otra interpretación de este resultado? Lo vamos a estar usando y se van a dar cuenta eventualmente, pero me está hablando de continuidad, ¿no? Me está diciendo que si yo defino el operador que va de L1 cruz LP en LP como el que manda F convolución G, más bien el par FG en F convolución con G, este operador que es bilineal es continuo, es Lipschitz continuo, nada más que un operador bilineal, un espacio Banach, es bilineal si solo si, es bilineal continuo si solo si es bilineal acotado, si solo si es bilineal Lipschitz, ¿ok? Entonces me está diciendo eso, me está diciendo esto es menor o igual que esto por esto, lo cual implica continuidad de este mapeo, ¿vale? Este mapeo es continuo. Esa es la segunda interpretación, ¿va? Este resultado es importante, lo van a ver en una de las siguientes tareas, porque me está diciendo, me ayuda a hacer estimaciones en ecuaciones parciales, me está hablando de estabilidad respecto de datos iniciales, no condiciones, datos. También podrían ser condiciones iniciales, depende de lo que el problema que estés estudiando. Van a ver, ya verán, ¿sí? Bien, demostración. Primero, el caso infinito. Ese es el más fácil. Tengo que la integral en Rn de f en x menos y por g de y, esto es menor o igual, voy aquí abajo, que, pues fíjense, esto es el producto de los módulos, pero como la g está en L infinito, pues esto es menor o igual que la norma infinito de la g, eso es por la monotonía de la integral, por la integral en Rn de f en x menos y de y. Pero aquí tienen una de dos, o hacen el cambio de variable x menos y igual a z, o utilizan la invariancia bajo traslaciones de la integral del eje. Y a fin de cuentas lo que eso implica es que esto es igual a la norma infinito de g por la norma 1 de f, ¿sale? Y acabamos. Entonces el caso es trivial. Vámonos al otro. Segundo caso. Caso ahora P, o a la 1, menor a infinita. Entonces calculamos esto, ¿qué es lo que queremos estimar? F convolución con G, norma P, esto es la integral de F convolución con G en X a la P de X a la 1 entre P. ¿Sale? Nada más escribimos la definición. Bueno, esto, ahora escribiendo esta definición, es la integral en Rn de la integral en Rn de f en x menos y de g de y a la p de x, todo esto a la 1 entre p. ¿Sí? Ahora, utilizando la conmutatividad,
Esto es la integral en Rn de la integral en Rn de f de y por g en x menos y de y a la p respecto de x a la 1 entre p. Nada más usamos conmutatividad de la convolución. Ahora fíjense que esto es menor o igual que la integral en Rn de la integral en Rn de f de y por g en x menos y a la p respecto de x a la 1 entre p respecto de y, donde usé que ya usamos algo que había demostrado hace tiempo. Usamos la desigualdad de Minkowski para integrales. ¿Ok? Por Minkowski. ¿Sí? Pero esto, a fin de cuentas, ¿quién es? Fíjense que la f de y no está integrando aquí adentro, ¿no? ¿Sale? Entonces, la puedo sacar. ¿Ok? Entonces, esto es igual a la integral en Rn de f de y en módulo por la integral en Rn de g en x menos y a la p de x a la 1 entre p de y. ¿No? Sacamos esta a la p y luego a la 1 entre p, por eso me queda nada más el módulo. Y ya acabamos, ¿no? Ya acabamos porque otra vez o aplican cambio de variable x menos y igual a z o utilizan la invariancia bajo traslaciones de la medida de Lebesgue. Y esto es igual a la integral en Rn de f de y por la integral en Rn de g de x a la p de x a la 1 entre p de y, pero esto aquí adentro ya es una constante, es decir, esto es la norma 1 de f por la norma p de g. Y acabamos. ¿Sale? Ok.